Listo, entonces muy buenos días. Comparto pantalla para presentarles la guía de inglés del segundo periodo. El título de esta guía es Time Flies, que significa los tiempos vuelan. ¿Sí? Ese es el significado de ese es el significado de este título. Entonces, por favor, allá en su cuaderno escriban segundo periodo, ya saben que es second term, segundo periodo, second term, y de una vez el título. ¿Listo? Deben de tener su cuaderno ahí a la mano porque vamos a ir desarrollando cada una de las actividades para que no vayan a tener tareas ni nada por ahí pendientes, sino que de una vez tengan todo conmigo acá hecho. ¿Listo? Entonces, second term, ojalá en una hoja que divida lo que hicimos en el primer periodo de lo que vamos a hacer en el segundo. ¿Listo? Second term. Como título, Time Flies, y colocamos el tema de gramática que vamos a ver, que es el Past Perfect Tense, el tiempo pasado perfecto. ¿Listo? Vamos a hablar del pasado, pasado perfecto. En inglés nosotros tenemos el tiempo pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto. Entonces, en esta oportunidad vamos a explicar y vamos a analizar en qué consiste el pasado perfecto, ¿sí? ¿Para qué lo utilizamos o para qué se usa en inglés ese tiempo pasado perfecto? ¿Listo? Entonces, creo que ya colocaron el título, Time Flies, Past Perfect Tense. Nos vamos a ir aquí en el botón rojo del control, le damos clic y ahí empezamos, ahí está el menú. En el menú aparece una información general que quiero que miren. Entonces, aparece la información general de la guía, que dice el título, el grado, el periodo. Empezamos aquí en abril y vamos a acabar en junio esta guía. Entonces, no quiero que tengan en cuenta que esta guía no es para hacerla en un día, en 2 días, no, es durante todo el periodo, durante todas las clases, vamos poco a poco. ¿Cuántas sesiones vamos a tener? 6 sesiones sincrónicas por Zoom en las cuales yo les voy a explicar. Por lo tanto, yo creé aquí 6 sesiones de clase y hoy estamos en la número 1, ¿sí? Entonces, así sucesivamente vamos a ir haciendo las sesiones poco a poco. El objetivo. By the end of the unit, the student will be able to understand information from different oral and writing tests about past events. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a tener la capacidad de entender información oral o escrita sobre eventos pasados. Vamos a hablar del pasado perfecto, entonces vamos a hablar de situaciones pasadas, de eventos pasados. El derecho básico de aprendizaje dice identificar información relevante sobre eventos pasados en textos escritos o orales. Vamos a mirar el contenido, entonces en el vocabulario vamos a tener que repasar otra vez los participios pasados de los verbos. Muy importante que tengan impreso en su cuaderno la hoja, la tablita de los verbos, en la cual, de los verbos irregulares, en la cual ustedes siempre tienen ahí el presente, el pasado y el participio pasado. ¿Listo? Porque necesitamos repasar esos verbos en participio pasado. Experiencias pasadas, prácticas de medio ambiente. En la gramática vamos a hablar del pasado perfecto, el pasado perfecto continuo y el modal verb O2. Vamos a expresar opiniones, a justificar ideas, a hacer una propuesta de formas ecológicas para lidiar con la basura, con los desechos. Entonces, ahí tenemos el vocabulario de lo que vamos a hacer durante todo el periodo. Seguimos con la metodología y dice que la metodología consiste en unas clases sincrónicas por Zoom y unas clases asincrónicas donde yo les voy a decir qué actividad de la guía deberán ustedes ir haciendo, ¿sí? Luego viene la rúbrica, bueno, me salté los materiales. Los materiales y los recursos aparece pues que vamos a necesitar
unas diapositivas con las que yo voy a explicar, el portafolio, la unidad didáctica, unos videos que yo les voy a enviar, los cuestionarios online, que son los formularios donde ustedes llenan la asistencia, y ahí en ese formulario de asistencia se van a dar cuenta que yo les agregué una preguntita que quiere decir que aprendí el día de hoy. Siempre en los formularios que les voy a enviar para registrar su asistencia, usted va a poner su nombre, el grado, su teléfono, y ahí al final hay una pregunta y dice ¿qué aprendí el día de hoy? Entonces ahí es para que usted me resuelva esa pregunta en cada sesión. ¿Qué recursos vamos a usar? Ahí aparecen todos los recursos que vamos a usar en este periodo. ¿Listo? Bueno, la rúbrica de evaluación, que es la que me interesa que esté muy clara. Entonces tenemos 3 notas en el periodo: el ser, el hacer y el saber, ¿cierto? En el ser va a ir la nota de Duolingo. Todos los estudiantes siempre me preguntan, profe, ¿será que ya puedo borrar Duolingo de mi celular? No lo pueden hacer porque Duolingo se ve desde prácticamente desde primaria hasta grado 11. ¿Sí? Entonces no pueden borrar Duolingo. Duolingo ya no lo vamos a trabajar con puntos, Duolingo lo vamos a trabajar con lecciones. Entonces yo les puedo decir mañana que tenemos 2 horas asincrónicas, les puedo decir, ay, me hacen el favor y en esta horita asincrónica entren a Duolingo y hagan la lección que se llama historias, por ejemplo. O les digo, entren a Duolingo y hagan la lección que se llama rutina. Y ustedes deberán ingresar y hacer solo esa lección y ya. Y a mí me debe aparecer con la fecha de ese día que usted trabajó esa actividad. Básicamente yo todas las clases que tengamos asincrónicas les voy a poner una lección de Duolingo, ¿sí? Y ahí me queda la asistencia de esa clase, me queda todo, porque como en Duolingo yo puedo mirar usted a qué horas hizo la actividad, qué actividad usted desarrolló, entonces me parece espectacular que lo hagamos así a través de Duolingo. Luego viene el proyecto final del periodo, que es la nota del saber hacer, que esa nota se divide en el portafolio más en el proyecto final, que es un video que ustedes deben hacer con algunas especificaciones que yo les daré, ¿sí? Y en cada clase, como les digo, vamos a tener una preguntita ahí en el link de asistencia que la voy a tomar como si fuera un quiz, que es cuál es su nombre, cuál es su teléfono y qué aprendí el día de hoy. Ese que aprendí el día de hoy es muy importante que lo desarrollen bien, que me escriban ahí cuál fue el aprendizaje del día de hoy. ¿Listo? Y esos son los quizzes que voy a tener en cuenta para el saber. Bueno, ahora vámonos, nos devolvemos acá y vámonos para la sesión 1. Sesión 1. Y estas 3 actividades son las actividades que tenemos que desarrollar en la sesión 1 esta semana, o sea, en la hora que tenemos hoy y en las 2 horas que tenemos mañana. ¿Listo? Entonces, esa sería la sesión número 1, la sesión de esta primera semana de actividades. Entonces empiezo aquí con, dice, exposición o presentación de la profesora. Para esta presentación, entonces voy a mostrarles unas diapositivas con las cuales me voy a apoyar para explicar el tema hoy. ¿Listo? Luego procederemos a hacer esta un pedacito de esta actividad, porque creo que no nos alcanza el tiempo para más. ¿Listo? Entonces, esa sería la actividad de hoy. Entonces, voy a compartirles pantalla. Yo ahorita les voy a enviar las fotos de esta presentación para que ustedes las tengan ahí. ¿Listo? Esto es muy cortico, son 4 diapositivas, entonces yo les tomo foto de las 4 diapositivas y se las envío por el grupo de WhatsApp para que ustedes por favor tomen nota en su cuaderno del tema. O sea, escriban la información que hay en las diapositivas ahí en su cuaderno, ¿listo? Entonces empiezo diciendo lo siguiente: past perfect tense. This time is very useful in English. It is used to express something that happened before another action in the past. Example:
She had cleaned the room when I got home yesterday. In this case, we have a sentence. We have a sentence in past. You can identify two different parts. Number one, she had cleaned the room. That is number one. And number two is, I got home yesterday. Tenemos una oración que está dividida en dos partes. La primera dice que ella había limpiado la habitación. Y la segunda parte dice, yo llegué a la casa ayer. Entonces, este tiempo del pasado perfecto se utiliza para expresar algo que sucedió antes de alguna acción en el pasado, ¿sí? Un evento reciente. Yo había desayunado antes de que yo estuviera en la clase. Ese podría ser otro ejemplo, ¿sí? Entonces, la primera parte de la oración está escrita en pasado perfecto y la segunda parte de la oración está escrita en pasado simple, ¿sí? Una acción que sucedió antes de otra acción en el pasado. Ese es el uso del pasado perfecto. Decir algo que yo hice antes de algo que hice en el pasado, ¿sí? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que ustedes el día de ayer tuvieron clase de, digamos, ayer tuvieron clase de álgebra, ¿cierto? Entonces, ustedes van a decir que yo había estado en clase de álgebra cuando yo, y ahí podemos colocar una oración en pasado simple, cuando yo desayuné ayer, ¿sí? Entonces, significa que usted estuvo en esa clase justo después de haber desayunado. Entonces, de esa forma se utiliza el pasado perfecto para hablar de algo que usted hizo y que sucedió en un momento pasado, ayer, el mes pasado, la semana pasada, ¿sí? A eso se refiere el pasado perfecto. Siempre vamos a tener ahí la primera parte de la oración escrita en pasado perfecto y la segunda parte escrita en pasado simple. Si ustedes se dan cuenta, está como resaltado esta palabrita que dice had. Siempre, en todas las oraciones va a ir ese auxiliar. Este had, H-A-D, had, siempre lo vamos a poner en todas las oraciones en pasado perfecto. ¿Por qué? Porque es el auxiliar del pasado perfecto, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vayan a decir que yo había estudiado, entonces decimos I had studied. Y ese verbo, estudiar o limpiar, si ustedes se dan cuenta, se escribe en participio pasado. O sea, los verbos que están en la tercera columna de la lista que yo siempre les he pedido que tengan impresa. Entonces, siempre vamos a tener el sujeto, el had, que es el participio pasado, que es el auxiliar, otro verbo en participio pasado y un complemento. ¿Sí? Entonces, por favor, quiero que ustedes esta información la escriban en su cuaderno. Como ahorita solo tenemos esta horita de clase, pues no alcanzamos. Como les dije, yo les envío la foto para que lo copien en su cuaderno. ¿Listo? Con el ejemplo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí está diciendo que las oraciones afirmativas, la forma, la estructura de las oraciones afirmativas en este pasado perfecto es la siguiente. Sujeto, had, que siempre va a ir ahí, luego el participio pasado de un verbo y luego el complemento. Y entonces aquí hay otra oración, mire, la dice, he had finished the test when the bell rang. Significa, él había finalizado el examen cuando la campana sonó. Entonces, hay dos oraciones. La primera en pasado perfecto y la segunda en pasado simple. Y las dos están separadas de esta palabra importante, when, que significa cuando.
Él había finalizado el examen cuando la campana sonó. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que para las oraciones afirmativas, esa es la estructura. Sujeto, el auxiliar had, que es el mismo auxiliar para todas las personas. Para él, para ella, para usted, para nosotros, para ellos. Es el mismo auxiliar. ¿Sí? Aquí dice que note que el uso del had en el participio pasado es el mismo para todos los sujetos. Para todas las personas siempre utilizo had. Luego un verbo en participio pasado y luego el resto de la oración que viene siendo el complemento. ¿Listo? Esa es la estructura del pasado perfecto en las oraciones afirmativas. ¿Listo? Eso sería la explicación del día de hoy porque luego vamos a mirar en la negativa. Las oraciones negativas es muy sencillas, básicamente consiste en que le coloquemos la palabra not, le agreguemos la palabra not para convertirla en negativa. Entonces la oración quedaría, he had not finished the test when the bell rang. Él no había finalizado el test cuando la campana sonó. Así de sencillito, simplemente hay que agregar el not para volver la oración negativa. ¿En dónde debemos poner la palabra not? Entre el auxiliar had y el verbo en participio pasado. Justo en la mitad. ¿Listo? Justo en la mitad. Así es que debe quedar la oración negativa. Luego vienen las preguntas. ¿Cómo hacemos preguntas? Entonces, para hacer las preguntas, seguimos la estructura siguiente. Primero va had, luego va el sujeto, luego va el participio pasado y luego va el complemento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría esa misma oración? Had he finished the test when the bell rang? Had he finished the test when the bell rang? Con entonación de pregunta porque es una pregunta, ¿cierto? Entonces aquí estoy diciendo, ¿había él finalizado el test cuando la campana sonó? Y esa sería la estructura de las preguntas en pasado perfecto. Siempre primero el auxiliar had, luego el sujeto, cualquier sujeto, luego un verbo en participio pasado y luego el resto de la oración. ¿Listo? Entonces, aquí en esta última diapositiva les explico los usos. Cuando nosotros usamos el pasado perfecto. Nosotros utilizamos el pasado perfecto, como dice aquí, para describir una acción que ya acabó, que ya finalizó antes de otra acción en el pasado. Había finalizado el examen antes de que la campana sonara, ¿cierto? Antes de que la campana timbrara, sonara. Esa es una acción en el pasado que ya finalizó antes de otra acción también en el pasado. Entonces aquí hay otro ejemplo y dice, Richard had gone out when his wife arrived in the office. Richard había salido cuando su esposa llegó a la oficina. Otro uso del pasado perfecto. To describe an action happened before a specific time in the past. Para describir una acción que ocurrió antes de un tiempo específico en el pasado. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de ayer, fue un tiempo específico. Entonces, ustedes me van a contar una acción que hayan hecho ayer, antes de que finalizara el día de ayer. O, por ejemplo, como esta oración que dice last night, la noche anterior. Entonces, aquí dice, Christine had never been to an opera before last night. Christine nunca había estado en una ópera antes de la noche de ayer. Entonces es una acción que ella hizo antes de la noche de ayer. Ella fue a ópera, ella estuvo en la ópera antes de la noche de ayer. Otro uso que tiene el pasado perfecto, describir causas y efectos. Entonces aquí dice, yo estuve en un trancón, ¿sí? Struck in traffic quiere decir en un trancón. Yo estuve en un trancón
porque allí había sucedido un accidente. Este es otro ejemplo de cómo podemos usar el pasado perfecto. También lo podemos usar para enfatizar los resultados de una actividad en el pasado. Entonces, la siguiente oración dice, I had been to London twice, but the time I got a job in New York. Yo había estado en Londres dos veces. Dice aquí que cuando yo obtuve o estuve trabajando en Nueva York, o sea que mientras estuvo trabajando en Nueva York, viajó a Londres dos veces. Estos serían los usos, los ejemplos. Hasta ahí voy a requerir que ustedes escriban esas 4 diapositivas en su cuaderno, ¿listo? Porque esa es la explicación y los ejemplos de este tema, ¿listo? Yo, como les dije, ahorita les comparto a través del grupo las imágenes de esas 4 diapositivas para que las escriban allá. Voy a explicarles ahora la primera actividad. Después de la presentación de la profesora, de esa explicación de qué es el pasado perfecto, vamos con esta. Le vamos a dar clic aquí al número 2 y ahí vamos a observar la actividad. La actividad dice already done, cosas que nosotros hayamos hecho en el pasado. Entonces dice que de acuerdo con los tiempos que yo les pongo ahí en la tablita, ustedes van a escribir qué cosas ustedes hicieron, ¿sí? En ese momento específico. Entonces, last February. Entonces aquí yo ya les coloqué un ejemplo y dice, I had already, siempre vamos a utilizar la palabra already para decir que ya hicimos algo. Entonces, I had already started to school in February. Entonces, en febrero nosotros ya habíamos empezado el colegio, ¿sí? Eso es lo que traduce la oración. Yo ya había comenzado o empezado el colegio en febrero. Quiero que ustedes completen la tabla con oraciones similares a ese ejemplo que les puse ahí. ¿Listo? Entonces, last Sunday, esto significa el pasado domingo, el domingo pasado. Last significa pasado, ¿sí? Entonces, el domingo pasado, last year, el año pasado, last week, la semana pasada, 2 months ago. Ago también es una expresión del pasado que significa hace 2 meses, a day ago, hace un día. Entonces aquí vamos a escribir esas oraciones. Les voy a pedir que por favor en el chat me escriban qué hicieron el domingo pasado, para yo saber si comprendieron lo que más o menos la estructura del pasado perfecto. Entonces escríbanme por favor en el chat diferentes respuestas. ¿Qué hicieron ustedes el domingo pasado? ¿Listo? Quiero leer algunas participaciones de ustedes. Entonces voy con la mía. I had already. Siempre vamos con el sujeto, had, luego already y luego un verbo en participio pasado. Entonces sería que yo ya había, coloquemos ahí jugado. Entonces jugar en el participio pasado de jugar sería play con ed, ¿cierto? Entonces I had already played, voy a colocar que basketball. Basketball last Sunday, porque estoy diciendo que el domingo pasado. Entonces, aquí les voy a enviar mi ejemplo. Quiero que ustedes participen y me envíen el de ustedes. I had already played basketball last Sunday. Muy bien, Manuel. I had already gone to mass last Sunday. Entonces aquí dice Manuel que él ya había ido a la misa el sábado pasado, el domingo pasado. Acuérdense que Sunday es domingo.
Muy bien. Laura Daniela Barrero. I had already seen a series on Netflix. Dana, I had already listened music last Sunday. Dana Céspedes. I has. Dana, acuérdese que no es have, sino had, el pasado, ¿cierto? Para que lo corrijas. I had, y luego ahí sí el verbo already, y luego el verbo en participio pasado. Entonces, muy bien. La oración de Dana le quedaría I had already had lunch as family. Yo ya había almorzado con la familia. Muy bien. Ahora sigo por aquí con Cristian. I had already had lunch after 2 p.m. Muy bien. Excelente. Ángela, me colocaste el last Sunday adelante y generalmente lo debemos poner al final. ¿Listo, Ángela? Entonces sería I went, no me involucraste ahí, fue el pasado. Dice, I went to Prado, but before, no, tienes que colocar, la oración tuya sería, I had gone to Guatapé last Sunday. I had gone to Guatapé last Sunday. Ahí puedes especificar, because I went to Prado, porque yo había ido a Prado, ¿listo? Entonces, para que lo corrijas, te quedaría I had gone to Guatapé because I went to Prado last Sunday. Karen Mariana, I had already bought notebooks last Sunday. Excelente, había comprado cuadernos. I had already gone to my family last Sunday. Yo ya había ido, ¿a dónde? Tienen que decirme a dónde, Sara. I had gone to, yo había ido donde mi familia. Ya, listo. I had already gone to my family last Sunday. Había ido a donde mi familia. I had already, y porque otra vez I watched movies, Angie. Tu oración sería I had already watched. Sin ese I, yo creo que se le fue como error. ¿Cierto, Angie? Sí, señora. Bien, entonces sería I had already watched movies all afternoon last Sunday. Agrégale ahí siempre last Sunday. Nicole Botón, no le quedó completa ahí su oración. Helen, I had already went to the park with my niece last Sunday. Helen, le quedó mal el verbo porque el participio pasado de ir no es went. Went es el pasado. Y el participio pasado es gone. Entonces ahí, después de already, debes corregir eso. Bueno, ¿cómo vamos? 4 minutos. Paula, I had already gone. Mire, ahí está bien el participio pasado. Gone to training last Sunday. Excelente. Last Sunday, colóquenme last Sunday al final. ¿Listo? La expresión de tiempo generalmente va al final. I had gone to a soccer game last Sunday. Excelente, Mateo. Urbina, I had already seen anime all afternoon last Sunday. Excelente, Urbina. Le gustan los animes, ¿no? Mariana, I had already traveled on Sunday. Muy bien, listo, chicos. Ahí está Joel, Brian. Vamos a mirar Brian. I had, no. Brian, I had. No has, sino had. Already played football last Sunday. El resto está bien. Muy bien, Abad Joseph, Camila. I had already gone for a walk. Excelente. Karen, I had celebrated. Acuérdese que los verbos deben ir en participio pasado. Celebrated. My grandmother's birthday. Muy bien. I had already saw, no. Jessica Salgado. So es el verbo en pasado. Y aquí necesito que escriban es el participio pasado. Entonces sería I had. No have, sino had. I had already, no ready, sino already. Yo ya había visto, entonces sería seen. El participio pasado del verbo ver es seen. Movies, no móviles, sino movies with my family. Ahí tiene varios errorcitos. Diego Rocha, I had already fixed the chicken on Sunday. Diego, este verbo fix se utiliza para decir que arreglé, pero arreglé
como decir que arreglé el computador, arreglé el celular, arreglé el carro, ¿sí? Arreglé es como en el sentido de que estaba dañado y lo arreglé, lo solucioné, resolví el problema, ¿sí? Fix se utiliza para eso. En este caso, como usted me está hablando de arreglar la cocina, es como limpiarla, organizarla. Entonces, cámbieme ese verbo y coloque organize, cleaned, limpiar, ¿cierto? Porque la cocina nosotros la limpiamos, la organizamos. Este verbo fix no iría ahí. Valerie, I had already cooked last Sunday. Muy bien. Ana Tapiero, bueno, muy bien. Muchísimas gracias por su participación. Creo que entendieron el tema. Entonces, pues esa es la actividad del día de hoy. Que me hagan el favor y me llenen esa tablita con lo que hicieron el año pasado, con lo que hicieron la semana pasada, con lo que hicieron hace 2 meses y hace un día. ¿Listo? ¿Está clarito? Pueden hacer la oración también negativa, no necesariamente afirmativa. También la pueden hacer negativa simplemente incluyéndole la palabra not. Entonces, I had not already started to school in February. ¿Sí? También la pueden hacer negativa. Bueno, lo demás, este que sigue aquí, el punto B y el punto C, lo pueden hacer el día de mañana. ¿Listo? El día de mañana ustedes me hacen el favor y van a desarrollar en la primera horita que tenemos asincrónica, hacen el punto B. ¿En qué consiste? Escriba oraciones sobre lo que usted hizo a determinada hora ayer. Entonces usted va a pensar en el día de ayer que hice a las 6. Entonces usted va a colocar que ayer yo justo había empezado clase, por ejemplo, a las 7. Ayer, entonces en este caso siempre voy a iniciar con la palabra yesterday. Yesterday, esa sí la vamos a poner ahí al inicio, ¿sí? Ayer yo había hecho tal cosa. Ayer a tal hora, miren, sigan este mismo ejemplo. Este mismo ejemplo lo siguen para completar las cosas que hicieron ayer en esa fecha, en esa hora. Y la C, la explico de una vez, la C dice eventos recientes, cosas recientes que ustedes hayan hecho. Dice complete las oraciones con el verbo correcto para las cosas que ustedes hayan hecho recientemente. Entonces aquí hay una oración que dice Sara. Sara, entonces nos toca colocar had y luego el verbo que está en paréntesis en participio pasado. Sara had cooked dinner when her husband got home. Entonces simplemente en el espacio poner had y el verbo que está en paréntesis en participio pasado. Porque ahí ya les tengo el complemento, todo hecho. ¿Sí? Es muy sencillito. Me dice que me queda menos de 1 minuto.